Seguir con la oratoria, le damos la palabra al señor expresidente de la República, doctor Jorge Valle Ibáñez. Muy buenas tardes, estimados amigos, doctor Lacalle, doctor Sanguinetti. Me toca a mí empezar a considerar este hermoso texto que ha escrito nuestro querido amigo, el doctor Sanguinetti. Como se imaginarán, me corresponden las generales de la ley, puesto que llevamos juntos con Julio en la concordancia y en la discordancia, sobre todo en la discordancia deportiva, algo así como 55 años de trabajos en común, todos en el ámbito político, que comenzaron allá en 1953, cuando Julio, siendo un joven, rodeado de un grupo de sus amigos, Operti, Solé, Barrios Tassano, Melonio, Pérez Pérez, trabajaban junto con Maneco en una cosa que se llamó el Semanario Canelones. Todos los que lo veíamos, ese grupo de jóvenes trabajar, sentimos con claridad que había en ellos más que madera de la más noble, para que en cada uno de ellos se desarrollara una personalidad política de excepción. Y sin ninguna duda, Julio lo ha sido. Ha sido, en la segunda mitad del siglo XX del Uruguay, un referente significativo de la vida política del país. Ha estado, a partir de entonces, sobre todo después de la muerte de Luis Valle, en los acontecimientos centrales, aquellos positivos y aquellos negativos que le tocó vivir al Uruguay y que nos tocó enfrentar tanto al doctor Lacalle como al doctor Sanguinetti, como a mí, como a muchos otros, y a nosotros con alguna responsabilidad especial a posteriori en estos duros años que vivió el Uruguay, de crisis de distinta naturaleza y de distinto orden. Por tanto, su experiencia, su saber, su ilustración, su calidad, su cultura, su excelente prosa, su forma medida de ver las cosas, nos ha dado la oportunidad de encontrarlo todo resumido en este libro. Ha sido a lo largo de la vida, sin ninguna duda, tanto en materia política como en materia institucional, como en materia constitucional, como en materia del análisis de los hombres más importantes de la vida del país, un ciudadano de los más destacados que ha tenido esta nación. Diputado, senador, presidente, corredactor de la Constitución de la República, del proyecto de la Reforma Naranja, junto con el doctor Luisi, con el doctor Lanza y con el que habla, integrante no solamente del diario Acción en su dirección como redactor responsable y como director, sino del Día y del Correo de los Viernes, y hoy de muchos diarios muy importantes en el país y en el mundo, escritor importante, con un libro excepcional sobre la formidable y especial figura en el Uruguay del doctor Figari. Hoy nos da este trabajo necesario. No solamente necesario porque este trabajo es un trabajo en donde se rescata en esos 10 años del 63 al 73 sobre la base de hechos y palabras de los protagonistas, con una intervención objetiva en la medida que uno puede ser objetivo
desde el lado de la política los duros acontecimientos vividos en esos 10 años, sino porque sin ninguna duda es absolutamente cierta, tanto para nosotros como para todos, no solamente uruguayos, sino todos los pueblos del mundo, la frase de Todorov con que inicia su texto en la página 13 del libro, cuando dice: los regímenes totalitarios del siglo XX han revelado la existencia de un peligro antes insospechado, la supresión de la memoria. Yo diría, más que la supresión y la apropiación de la memoria y el control de la memoria en sus rincones más recónditos, ha sido la deformación de la memoria. La deformación de la memoria desde un lado o desde el otro. De las dos cosas que sucedieron en 1963 y en 1973. Y era necesario que del lado de la política surgiera un libro de este tipo. Porque sin ninguna duda hasta ahora la política no había hablado sí Heber Gatto, en un libro excepcional, El cielo por asalto, pero la política no había hablado, y es hora de que la política hable. Y sin ninguna duda en esta mesa hay otro gran escritor, que es el doctor Lacalle, que sin ninguna duda en cada oportunidad en que ha tenido la decisión y ha tomado la decisión de hacerlo, nos ha mostrado sus calidades y sus capacidades para escribir con certeza, con profundidad, con cultura y con un español que todos le envidiamos. Y es bueno que sea del lado de la política, porque la democracia sin la política no existe. De una buena vez, la política tiene que decirle al país que la democracia sin la política no existe. Y la prueba del 9 de que la democracia sin la política y sin los políticos y sin los partidos políticos no existe es el señor Mujica, que ha llegado por la vía de la política y del voto libre de los ciudadanos a donde en algún momento creyó que se podía y se debía llegar por las armas. Y me parece que esa es la gran lección. Y me parece que esa es la gran lección que este libro nos da. Este es un libro visto por un político, por acontecimientos vistos por un político desde la política. Pero quien habla en este libro son los actores de las distintas corporaciones que a lo largo de estos 10 años han dominado la vida del país. La corporación de la revolución, la corporación militar, la corporación sindical, las corporaciones que destruyen la democracia y que no son capaces de hacer lo que la democracia a través de los partidos hace por la libertad, porque aunque mejores sean sus intenciones, ellas son siempre intenciones corporativas y no abarcativas del total de la ciudadanía. Y esto es lo que este libro muestra. Y esto es lo que este libro muestra, con mucho más tranquilidad y equilibrio, en donde nos distinguimos siempre a favor de Julio. Yo recuerdo que mi tío César contaba de que Valle Ordóñez había mandado a sus hijos y a sus sobrinos a un señor llamado Amador Franco, que en la chata del Guruyú le enseñaba a la gente a nadar, pero que antes de enseñarle a la gente a nadar, le daba una clase de filosofía de la natación, en donde decía el señor Amador Franco que el ser humano era el único animal que había perdido la habilidad para nadar, que uno tiraba un pollo y nadaba, que uno tiraba un gato y nadaba. Dicho lo cual, mi padre se tiró al agua y hubo que sacarlo porque se ahogaba.
en esa materia, yo tuve el placer de constituir con Julio una cosa parecida a una pareja de back de Liverpool, en donde había uno que iba adelante que siempre hacía cosas muy descabelladas y otro que venía atrás y sabía jugar mejor y arreglaba las cosas. Y por tanto, Julio, a través de este libro, en su tono, muestra cómo se desarrollaron las cosas y hace hablar a los protagonistas. Y bueno es leer este libro porque se lee con agrado, se lee fácil y rápidamente y se recuerdan cosas que mucha gente no quiere recordar. Se recuerdan dichos, se recuerdan editoriales, se recuerdan afirmaciones, se recuerdan distinciones entre la cosa, no es entre la Constitución y la ley, que es entre el pueblo y la oligarquía, y por qué los militares no van a estar también con el pueblo contra la oligarquía. Se recuerda la voz en solitario del doctor Quijano, en donde el doctor Quijano restablece las cosas en su quicio desde el lado de la izquierda y dice que la peor de las constituciones es mejor que la constitución violada. Yo, por tanto, no voy a ustedes la tarea, el encargo de recorrerle el libro, porque si no, la editorial se va a enojar conmigo porque va a pensar que ustedes no lo van a comprar porque yo se los voy a contar. Pero el libro es seductor, porque nos pone en autos de muchísimas cosas de las que nos hemos olvidado, de muchísimas cosas que mucha gente se ha encargado de que nos olvidáramos, de que no existieran más, de que se dieran por inexistentes. Y este libro, que seguramente presidirá a otros muchos, nos pone de nuevo en condiciones de que la memoria vuelva en nosotros a tener el rol que debe de tener, preocupados todos como estamos por el porvenir. Porque lo cierto es que todos los que estamos acá y la inmensa mayoría de los uruguayos no están preocupados por el pasado, están preocupados por el porvenir. Fue en 1904 que terminamos blancos y colorados de pelearnos y degollarnos a tiros en las cuchillas por millares. Yo conversé con gente que había estado en la batalla de Tupambaé. Por supuesto, del lado colorado, de donde estábamos convencidos que nos había ido fantásticamente bien. Lo cierto fue que fue una tragedia para todo el país y para los dos partidos. Y si uno calcula cuántos años van del 63 al 2008, van 45, 1904 más 45, 1950. ¿Qué nos hubiera pasado a los uruguayos si en 1950, blancos y colorados, hubiéramos seguido buscando los rastros de quienes carcharon, despenaron y degollaron a unos contra los otros? Valle y Ordóñez, dirigiéndose a los soldados del Ejército Nacional, dijo que debían recordar que aquellos que no habían estado en sus líneas habían estado en el no siempre claro camino del deber. Y para los integrantes del Partido Nacional era ese su deber.
y entre todos construimos el país. Y este país, que parecería que no existe, que nació recién anteayer, lo construimos en democracia después de habernos enfrentado en los campos de batalla. Pero yo apelo a que Julio siga escribiendo, porque hay que hacer otro libro. Él sabe escribir, y yo por eso voy a tratar de exponerlo ante ustedes para obligarlo a escribir otro libro. Es un libro muy necesario e impostergable. Y como además tiene la ayuda de Marta, que lo vigila y que tiene la práctica de historiadora, y Julio ya ha aprendido a hacerlo por el libro de Figari, que le ha de haber costado mucho trabajo, y este más, hay otro libro para hacer. Sin ninguna duda, las cosas que ocurrieron en algún momento tienen alguna raíz de algún ser esencial anterior a la toma de decisiones. Durante el verano, Mercedes sale a pescar. Yo no pesco, ni como decía Clemenceau, je ne pesca la ligne, no pesco ni así. Entonces, como es por horas, uno siempre lleva un libro para darle la chance a la señora que por horas pueda sacar algo para comer. Se venden pescados frescos cuando uno sale del yate, siempre. En este verano tuve oportunidad de leer un libro que relataba todo lo acontecido cuando se hace el tratamiento de la paz de 1919, con la presencia de esas figuras imponentes de Clemenceau, Lloyd George y Wilson. Entonces allí, en ese mundo, conviven al mismo tiempo dos cosas completamente distintas. Por un lado, ya están presentes las dos formas del mismo dragón, las dos formas de Lucifer, fascistas y comunistas. Era más o menos lo mismo. Benito Mussolini, Beni, al decir de Pietro Nenni, había participado en la Semana Roja, había sido director de la revista socialista, él y Margarita Sarfati, su amante judía que fue ministro de Cultura y que pasó la guerra en la calle Luis de la Torre en Montevideo con su hija compañera de Leonardo Guzmán en el Liceo francés, a quien conocí. No se olviden que tengo 81, voy para 82. Por tanto, convivió en ese mundo dos fenómenos. Porque Mussolini iba a Suiza a visitarlo a Lenin, antes de que los alemanes lo transfirieran a Lenin desde Suiza a Estocolmo, y de Estocolmo llegar a la estación Finlandia en San Petersburgo, donde se encontró con Kamenev y con Stalin, y estos le dijeron que había que luchar por la madre Rusia, y Lenin le dijo: estás loco, hay que hacer la paz y hacer la revolución en el mundo. Sin ninguna duda, después de la guerra, la alimentación de las masas de los apparatchiks de Togliatti vinieron de las camisas negras fascistas en Italia. Y al tiempo que convivían estas dos fuerzas políticas nacientes que han dominado el escenario del mundo políticamente e ideológicamente desde entonces hasta ahora, en la delegación inglesa había un jovencito
llamado Keynes, que propuso una fórmula para solucionar los problemas económicos y no darle el instrumento nacionalista que Hitler recibió del Tratado de Versalles y que le permitió ganar la elección en tiempos de Hindenburg, pero fracasó. Y había otros dos jovencitos en el Ministerio de Ganadería francés, uno llamado Monet y otro llamado Schuman. Tardaron 30 y pico, 40 años para poder hacer la Unión Europea de Pagos y para poder hacer el acuerdo del carbón y del acero, para terminar con los problemas nacidos en tiempos de Carlomagno, cuando Carlomagno, según el profesor Seco Yauri nos indicaba, a su muerte dividió el Sacro Imperio en 3 pedazos: a Luis Francia, a Carlos Alemania y a Lotario, o sea, a Lotario, lo tiraron al medio, le dieron la Lotaringia, que ha sido el lugar en donde se mataron por millones cada 25 años en forma regular y profesional todos los europeos y condujeron a nuestra felicidad y a nuestra riqueza. Ese mundo terminó. No sé si tiene razón Fukuyama, pero ese mundo terminó. Terminaron las fuerzas de la izquierda extrema como solución de algo y terminaron las fuerzas de la derecha extrema y vuelve el mundo liberal que está sentado acá. Ese es el mundo que vuelve. El mundo del respeto, del pensamiento del otro, de la tolerancia. El mundo de la libertad. Y quienes estamos acá sentados, hemos tenido los tres el enorme honor de llegar a la presidencia de la República, que nos hemos ayudado los tres a lo largo de nuestros periodos respectivos de responsabilidad. Yo recibí la ayuda de los dos y la di, porque esa es la forma de la libertad. Libertad en la discrepancia, pero libertad esencial y plena, que es lo que le asegura a la gente vivir sin temor del Estado. Sin temor del Estado, que no avance sobre su existencia, sobre sus derechos y sobre su vida. Y este libro, que anuncia la necesidad de que se escriba ese otro para entender este tiempo que ya le ha bajado el telón, porque a la vista está, ni aquí ni en ningún lado las ideas prosperan. Este libro que asegura este otro nos vuelve a ese tiempo, pero nos vuelve con un sentimiento de paz y no con un sentimiento agresivo ni de denuncia. Aquí no hubo una agonía de una democracia. Hubo 2 homicidios. Porque la agonía es, según la Real Academia, un estado que antecede a la muerte. Entonces, si nosotros tres nos juntáramos y resolviéramos entre los tres, que la única forma de resolver los problemas de una sociedad como esta, que tiene tantos y tan difíciles problemas y que tanto tendremos que preocuparnos por ellos, es tomar las armas y resolverlos, estaríamos cometiendo no un estado de agonía, sino cometiendo un acto homicida contra la democracia. Hay mucha gente que discute quién fue el culpable. Y la gente que discute quién fue el culpable lo que hace es tratar de demostrar que ellos no fueron culpables. No es cierto. Julio se equivoca cuando dice que la fecha fue el 31 de julio de 1963. Pero se equivoca bien, porque toma un hecho. Porque Julio no sabe qué día y a qué hora se reunieron para decidir que había que el 31 de julio de 1963
anunciar la muerte de la democracia porque habían tomado la decisión de acercarse al poder no por la vía de las urnas, sino por la vía de las armas. La democracia no agonizó, murió ese día. Como cualquiera de nosotros pensara lo mismo, hiciera lo mismo, aunque fracasara, la democracia habría muerto ese día, porque sería la expresión de nuestra falta de credibilidad en los elementos que hacen a la esencia de la democracia. Y no murió el 9 de febrero, murió antes, porque ese grupo militar que decidió tomar el poder también mató a la democracia el día que se reunió para decidir tomar el poder. Quiere decir, por tanto, que lo que nosotros vivimos fueron dos claros atentados contra la libertad. Y lo que nosotros sabemos es que los seres humanos solamente crecen, se desarrollan, dan de sí lo mejor solamente en libertad. Y eso fue lo que los tres sentimos que teníamos que respetar más que ninguna otra cosa desde el centro del poder. Porque desde el centro del poder, ese poder significa que su fuerza tiene que estar orientada fundamentalmente a cuidar de ese bien el más preciado, de la libertad de todos los ciudadanos, aún la de los más opositores al gobierno. Y esa es la democracia del Uruguay que hemos nosotros creado entre todos y que sin ninguna duda perdurará por siempre, por siempre. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor expresidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle. Señor presidente, doctor Julio María Sanguinetti, señor presidente, doctor Jorge Valle Ibáñez, señores legisladores, compatriotas, no es por coquetería de edad, sino para que se pueda calibrar cuál era nuestra ubicación política durante estos años que aquí se relatan, recordar qué ubicación teníamos en el esquema político en aquellos tiempos. Yo fui candidato a diputado infructuosamente en el 66, fui electo diputado en 1971, no puedo ser objetivo ni imparcial respecto de estos episodios, no solamente porque refieren a mi patria y respecto de ella nunca he podido serlo, sino porque lateralmente y siendo una figura de segundo o tercer nivel, en abril de 1972, una bomba incendiaria prendió fuego a la puerta de la casa de mi madre después de una votación de las tantas difíciles que tuvimos que hacer en esta casa. Y el 6 de julio de 1973 fui secuestrado por el capitán de ingenieros José María Arap Fernández, correspondientemente encapuchado y desaparecido unos días por haber editado un panfleto que se llamaba Resistencia Blanca.
Por tanto, no se me puede pedir que sea objetivo, quizás que busque un equilibrio entre las dos violencias que lateralmente, pero que las sentí muy cercanas. Me gustaría ordenar, porque creo que complemento con eso lo brillante que ha dicho el doctor Valle, cronológicamente y pintando el telón que está detrás de este libro, que es una crónica de lectura obligatoria, porque justamente, como se ha dicho, hay una cantidad de episodios que habíamos olvidado. Es tremenda la acumulación de atentados y de actos de barbaridad que se cometían cotidianamente, al punto de haber adormecido la capacidad de asombro, que es una de las peores consecuencias de este tipo de banalización y de vulgarización del atentado. Cuando se produce todos los días, pasa a ser prácticamente parte del paisaje. Ese Uruguay de los 60, en el cual irrumpen quienes habían probado en 1962 infructuosamente el camino de las urnas en la Unión Popular, es un país en el cual hay partidos de los que se quiera: anarquista, comunista, socialista, Unión Cívica, blancos, colorados, del departamento de Solís. El partido que se quisiera formar, monárquico, republicano, tenía su autorización para funcionar. La prensa la había de todo color, pelo y señal, con una libertad y con un debate fortísimo entre los periódicos matinales, de mediodía y de la tarde, que eran verdaderas trincheras políticas. Las fuerzas sindicales no tenían ningún problema para organizarse. La intelectualidad discurría acerca de la realidad nacional, como veremos, con un sesgo muy bien recordado por el doctor Sanguinetti, de duda acerca de la nacionalidad, que es uno de los temas que va a ser central a nuestra crítica a estos protagonistas de la historia. Y el sistema de gobierno era patéticamente falto de poder. Es decir, que era todo lo contrario a lo que podía suponerse de régimen de opresión o de conculcación de las libertades, concentración de poder que estaba hecho un picadillo, falta de fuerzas económicas que dictaran las normas o que hicieran la tutoría de los gobiernos. Y en ese telón de fondo es que aparece esta subversión a la que se le ha puesto una fecha arbitraria como toda, que es la del robo de armas del tiro suizo en el departamento de Colonia. ¿Qué ambientó a aquellos ciudadanos? Es difícil interpretarlos, pero algunas cosas creo que conviene decirlas. Están, y vamos a leer algunos párrafos, pero hay un complejo de no ser latinoamericano estereotípico. Aquí no había campesinos, había paisanos, y no eran explotados. Generalmente trabajaban junto con los patrones y se conocían. Acá no había minorías indígenas perseguidas. Y esta falta de estos dos factores a algunos les parecía una carencia. En vez de tomarlo como dos problemas menos, para quienes querían entrar en el molde y asumir roles respecto del molde de otros lados, era una carencia. No hubo aquí una razón social. No había una razón de injusticia económica, no había una persecución racial ni segregación. Éramos la tierra donde naides era más que naides. Y eso que es el desideratum para el resto de América Latina, aquí era visto como un faltante. Y ahí, ese capítulo que empieza un poco evangélicamente, discúlpeme, doctor, que lo compare con San Juan, nada menos. En el principio fue Cuba, es un plagio de San Juan el Evangelista, pero en el caso suyo no va a ser más que un pecado leve.
tiene enorme razón, y lo gráfico del Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo, en el principio fue Cuba, es dar justo en el centrísimo de todos los episodios. La responsabilidad que va a tener cuando desaparezca la figura de Castro, que es el personaje más importante de la historia del siglo XX en América, el más trascendente, el de mayor influencia negativa, por cierto, va a ser esa revolución cubana la que transmita un mensaje equívoco, pero recibido a sabiendas de que era equívoco, con benevolencia y con avidez por quienes necesitaban el modelo que el país no le daba. Salvo la palabra clara de Ernesto Guevara, diciendo que aquí revolución no, que aquí urnas, todos entraron en ese molde, al punto de una imitación que, siendo dramática, uno no puede calificar ligeramente, pero hubo quienes acamparon en los montes cerca de Masoyer, quienes entraron en los montes del Queguay, en una imitación que demostraba la falta de conocimiento y aún de espíritu nacional, creyendo que en el departamento de Paysandú, en el departamento de Rivera, acampados abajo de unas coronillas, iba a pasar algo parecido a lo que había pasado en otro país, que era otro tiempo, otra historia, otra sociedad. Es realmente impactante que gente inteligente haya comprado el modelo y se haya ajustado el cuerpo al traje y no a la inversa. Y entonces el entrenamiento, la intervención, la financiación de Cuba, sin dejar de lado el entrenamiento, la financiación de la Unión Soviética, que duró mucho tiempo después, y que además tenía su columna armada, porque creo que hay que recordar que en nuestro país existía una columna armada del Partido Comunista con más de 2.000 hombres que representaban una fuerza de hecho muy importante, que no se utilizó, pero que existía en la ecuación del poder de esa izquierda que luchaba entre la posición de Arizmendi, más teórica, más de esperar el tiempo de la dialéctica de la historia, y quienes querían el bypass de la revolución inventada. Y ahí comienza la crítica a la democracia, que realmente tiene, en las palabras del doctor Sanguinetti, algunos hallazgos tan literarios como históricos como claros. Un Uruguay de instituciones democráticas sólidas, donde no hay masas campesinas postergadas, pauperizadas en lucha por la tierra, ni conflictos étnicos, ni una masiva desocupación industrial, ni aún fuertes organizaciones corporativas de resistencia, se desliza hacia ese maximalismo intolerante que enraiza en el corazón de la sociedad burguesa. El maximalismo se busca, no es reacción, es búsqueda de maximizar. Y yo recuerdo haber estado en el Paraninfo de la universidad, escuchando hablar del derecho a la resistencia a la opresión, cuando lo que ocurría durante el gobierno de Pacheco era la adopción de medidas de pronta seguridad, que era un instrumento jurídico constitucional. Se resistía a la opresión. Frente a ello, dice Sanguinetti en el otro tema que queríamos tocar, la negación del país o la duda del país. Y ahí la generación del 45 tiene una gran responsabilidad. Hay como una desnacionalización del pensamiento que habría que investigar hasta de dónde proviene. Proviene de que se adormeció el sentido de la orientalidad. Si algún país tiene perfil, es este, porque nació a pesar de los vecinos, nació luchando, nació defendiéndose durante todo el siglo XIX, tuvo que defenderse, tiene que defenderse,
porque está ubicado en medio de dos grandes países que no vieron de buen grado su nacimiento y que a veces parecería que no ven de buen grado su total y completa independencia. Sin embargo, esa intelectualidad llegó, como se relata muy claramente en la página 31, se planteó la viabilidad del Uruguay, palabra que cuando uno la escucha le viene como una especie de hervor de orientalidad, porque el país del país no se duda, como no se duda de la madre, es o no es. Y nos parece que este señalamiento de la responsabilidad intelectual, aquí se decía que Quijano, cuando llega el peligro desde Marcha, que tuvo tanta influencia, marca claramente, más vale la peor constitución que el mejor de las cortes constitucionales, pero también es cierto que se ambientó desde esa misma página todas las dudas y toda la búsqueda de las falencias de los sistemas democráticos partidarios, que las conocemos, claro que las conocemos los que nacimos dentro de él, pero que conocemos sus virtudes, y de las virtudes jamás se habló. Se buscó siempre el deterioro del concepto, quizás porque los partidos eran tan sólidos, quizás porque este sistema que tiene 172 años de vida era inexpugnable para los otros ideologías, porque entre otras tenía la posibilidad de ir cooptando corrientes, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional, que abarcaban prácticamente todo el abanico y las iban integrando. Los partidos, lo hemos dicho tantas veces, cortes verticales de la sociedad, son integradores socialmente, porque no acentúan las diferencias sociales, sino que componen a la sociedad, tal cual las varillas de acero dentro de la columna de concreto, que no se ven pero están y que dan dos cosas que pueden ser o aparecer contradictorias: flexibilidad y fortaleza. Quizás por eso hay ese ataque al sistema democrático, porque parecía inexpugnable al ingreso de esos críticos. La negación del país, y luego otro de los temas que vaya si se habrán tenido que arrepentir muchos de haberlo planteado, que es el de la democracia formal y las libertades formales. Bien. Bien que cuando llegó la hora de reclamar ante los juzgados por las libertades y por la excarcelación y por el trámite abogado mediante y ley en mano, las libertades formales y las formalidades de la libertad y la democracia recobraron valor. Ese tiempo en el que se dijo lo peor es lo mejor, que es la definición más terriblemente antipatriótica que se pueda hacer respecto de su propia patria. Resulta muy interesante también, a mi juicio, la definición del choque, cuando el doctor Sanguinetti en la página 139 dice algo muy interesante. Bien se sabe que en el momento del choque es un exceso, pero la represalia fría introduce otra nota más en la ilegitimidad de la acción subversiva. Se desvanece el vínculo moral entre la acción y su motivación, generándose un perverso círculo vicioso en el que cada uno pretende legitimar el exceso del otro. Y aquí está el eje conceptual de estos años, que es la lucha entre dos tipos de violencia, pero con alguna diferencia. La violencia subversiva es ilegítima de origen, porque carece de sustento legal. La eventual violencia no reglada, porque las Fuerzas Armadas y la policía son la violencia legítima, ejercida bajo el amparo de la ley en nombre de la sociedad, puede ser subsidiariamente ilegal el exceso,
Pero hay una diferencia sustancial de lo que nace ilegítimo desde el primer acto a lo que puede eventualmente desviarse hacia la ilegitimidad. Y aquí es donde están planteadas estas dos minorías soberbias, ambas, la subversiva primero y la militar después. En pocas palabras dicen, nosotros sabemos más que el pueblo. Sacamos la Unión Popular, tuvimos pocos votos, pero no, nosotros sabemos más. Es el típico pecado de soberbia de la minoría iluminada que sabe más que los demás. Y a cuenta de esta primera decisión minoritaria de saber más y de proceder a la cirugía política, no olvidemos todos los episodios que aquí se relatan, no olvidemos, yo la visité, la cárcel del pueblo. Yo siendo diputado pedí para meterme por la tapa de saneamiento y entrar a donde estaban las jaulas, con la greda húmeda, excavada, donde había un extractor de cocina que era lo único que renovaba el aire, y en jaulas que medían 2,5 pasos míos por un brazo de ancho. Al rato pedí, que ya era bastante con lo que había visto, el haber estado meses ahí debajo, realmente es de los tormentos más impresionantes que uno pudo por un instante imaginar. Y luego, producido el fenómeno peruanista también muy inteligentemente colocado como una de las causas, ese cambio cualitativo que se produce en el Perú en que por primera vez los oficiales que deciden hacer cirugía también la hacen con un signo contrario al común, que era el de derecha, lo hacen con una mezcolanza, pero que más bien tiene un sentido populista. Se produce la aparición de la otra minoría, que después de haber ganado la guerra en 1972, que se ganó y que terminó, y que ahí tendría que haber terminado el episodio ya doloroso de por sí, por haber tenido que combatir contra la subversión, se produce el ya que estamos, de otra minoría que dice nosotros sabemos más que los que están en la Casa de Gobierno y los que están en el Palacio Legislativo, y ambientan la dictadura de Bordaberry y el gobierno militar que sigue después. Es decir, que el país fue secuestrado por dos minorías soberbias que creyeron que sabían más que la gente votando, y que cada vez que fueron intentaron que el voto los acompañara, el voto no los acompañó. Y entre esas dos polos se crucifica al país. Queda de lado las grandes mayorías, quedan de lado las legitimidades y se produce el peor de los resultados que pueda tener una dictadura. Cuando termina es inútil. No hay un solo tema de los importantes que el país tenía que se haya intentado solucionar, aún por la vía de la cirugía, que ya que se ejerce, por lo menos que encare algunos de los problemas importantes que el país tenía. Y quedan intactos todos. Y la cirugía del 73 en adelante deja todas las secuelas de la cirugía menos la curación. Deja el dolor, deja la cicatriz, deja el mal recuerdo, pero ninguno de los temas principales tocado, ni siquiera lateralmente, para mostrar aquí por lo menos se aprovechó que el enfermo estaba abierto para extirparle alguno de lo que podían ser sus tumores eventuales o ciertos. Nosotros creemos que este libro va a tener que ser leído, comentado, y que va a contribuir a que reafirmemos
algo que el doctor Valle aproximó, pero que me gustaría, sin pretender otra cosa que completar su pensamiento, es decir, no ha habido nada más antinacional que la subversión y que la dictadura. Porque ambas minorías fueron contra lo que es la esencia del país, que este es un país de mayoría. Uno porque quizás no creían en la idea de patria, sino Latinoamérica, la revolución mundial. Y otros que por más que ponían por delante la orientalidad, incurrieron en lo menos oriental que se puede incurrir, que es decir, yo sé más que la gente votando. Entonces, la sentencia final sobre estos actores trágicos de estos acontecimientos que tendrán el otro libro, que será del 73, en más, la sentencia es: nunca se hizo nada tan antinacional como comenzar la subversión o como comenzar la dictadura del 73. Me parece que es lo que todos sentimos, que en nada nos representaron, en nada tocaron algo que nos era común, lo sentimos como cuerpos ajenos, como algo de otro lenguaje, de otra conceptuación, de otra escala de valores, de otra manera de ver la vida, de otra manera de entenderla, de otra manera de vivirla. Para todos los que de una manera u otra lo vivieron, es imposible la imparcialidad, como decíamos al principio, pero quizás sea lo que tenemos que impulsar, que no seamos hurgadores de tumbas, sino constructores de cunas, porque el mañana es lo que importa. Y si alguna cosa hay que decir para que esto definitivamente termine, a pesar de quienes quieren seguirle sacando una renta de opinión pública, es que nosotros perdonamos pero no olvidamos, que es la verdadera manera de hacer la historia. Gracias. Y para terminar con ustedes, el autor del libro, el doctor Julio María Sanguinetti, presidente de la República y actual senador de la misma. Queridos amigos, como autor de esta obra, por encima de todo, debo expresar mi gratitud, mi reconocimiento que me colma de poder encontrarme en esta mesa con otros dos presidentes. Recorro, como ustedes saben, permanentemente América Latina, España, y les aseguro que en ninguno de esos países se pueden sentar tres presidentes de partidos diversos a hablar de un libro como lo hacen acá. Ni aún en esa España democrática que tanto nos ha inspirado, es posible esta convivencia cívica que honra la democracia, que muestra de qué modo aquel periodo de confrontación, de sangre, de odio, de humo, de fuegos que se vivió, no apagó esa llama esencial del diálogo que aún en aquellos tiempos bravíos de nuestras guerras, que recordaba hace un rato el doctor Valle, fueron siempre culminados con un gran entendimiento,
con un franco acuerdo con aquellos caudillos que sabían, sí, ir a la hora de la guerra, pero también convocarse para la paz. De modo que ante todo, y ese es el sentido de mis palabras ahora, es agradecerle a ustedes dos, doctor Bayo, doctor Lacalle, por acompañarnos aquí y bautizar esta obra que aquí aparece. Debo agradecer también a todos quienes me ayudaron, a Santiago Torres, a Mariana Silvera, que están por ahí, que me ayudaron con los diarios, y que buscaron y hurgaron, y yo los orientaba, y con paciencia, ayudados muchas veces por la biblioteca del Palacio, fueron encontrando los documentos. Tuve una sola frustración, porque yo recordaba bien un título de un diario que decía: ayer no hubo ningún asalto. Es el único que no pude encontrar, porque nada testimoniaba mejor lo que eran esos tiempos en que era tan difícil reconstruir la atmósfera. Debo agradecerle a la editorial, desde ya, que creyó en este texto, al diario El País, que nos ha brindado algunas de las fotos con las cuales ilustramos el libro, ¿no? El almirante Zorrilla aquí nos acompaña, y que es uno de los grandes protagonistas de esta gesta, porque él fue el almirante fue quien en aquel momento levantó a la Armada en defensa de las instituciones, escribiendo una página gloriosa en esa arma, y aparece por allí en alguna de esas fotos, en ese caso con su amigo el general Álvarez, con el cual no tuvieron demasiado entendimiento, pero que en este caso aparece por allí. Agradezco muy especialmente entonces al diario, le agradezco a Mario Zanocchi por su siempre presente colaboración, y de los de casa le tengo que agradecer a Julio Luis, que fue el primero que leyó el texto, y a doña Marta, que es mi implacable crítico, y que como cultiva un aprimoramiento gramatical que yo no poseo, producto de la liviandad y la velocidad del periodista, siempre contribuye a que los textos salgan con un castellano más pulido. Simplemente les quiero decir 2 o 3 conceptos sobre lo que pretendí con esta obra. Lo fundamental era sentir que se llenaba un vacío, porque veía una nueva generación que estaba creciendo en el país, en parte la de mis hijos, seguramente la de mis nietos, que estaban recibiendo una versión de hechos realmente tan distante de la realidad que asombraba. En esa generación, si uno les pregunta con quién luchaban los tupamaros, todos dirán: con la dictadura militar. Es lo que responden. Y cuando uno les dice: señores, los tupamaros no tiraron un tiro ni pusieron una bomba contra la dictadura militar, porque cuando vino la dictadura militar ellos ya estaban derrotados, y en consecuencia o estaban presos o estaban fuera del país, lo miran a uno con asombro y hasta con cierta incredulidad, pensando que hay una cierta parcialidad de juicio. Y esa es una realidad que me asombraba, pero me dolía, y que creo que a todos nos asombra, de algún modo nos duele cuando la sentimos. Hoy incluso lentamente también se ha ido acuñando la teoría de que el movimiento subversivo que comenzó en 1963 nació para prevenir una eventual dictadura, un eventual golpe de Estado. Cosa que se hace hoy para una justificación mediocre de aquel episodio, abandonando en el fondo lo que fue su decisión tan, diríamos, valerosa como disparatada y peligrosa, que fue la de hacer una revolución. Quisieron hacer una revolución a la cubana, eso fue lo que intentaron. El tema era sustituir la democracia liberal del país por lo que era en aquellos años la nube redentora de aquella revolución que iba a resolverlo todo. Del mismo modo también se han oído versiones, las oímos muchos años,
en la época de la dictadura y todavía a veces en algunos medios militares se sustenta la tesis de que luego de haber derrotado militarmente a la sedición, o sea, el movimiento armado, era necesario el golpe de Estado para terminar con lo que ellos llamaban la subversión, es decir, una especie de enemigos de la institucionalidad que estaban en la sombra. Tesis que no se sustenta en ningún hecho. Es decir, que cuando el golpe de Estado sobreviene, el movimiento armado que había enfrentado a la democracia estaba derrotado y desaparecía. Es decir, que no había nada que pudiera explicar, no ya justificar esa situación. Y frente a ese hecho fue que me resolví hace un par de años a tratar de hacer un texto histórico que narrara los hechos fundamentalmente. Había algunos textos valiosos, el muy profundo del doctor Heber Gatto, un texto doctrinario, filosófico, que fundamentalmente muestra el error trágico, sustantivo de toda la doctrina en la cual se asentó esa toma de las armas, esa irrupción violenta en nuestro país. Algunos textos periodísticos también muy buenos del periodista Alfonso Lessa, pero sentía que había necesidad de hacer un relato histórico, y un relato histórico que superara las memorias. Hoy está muy de moda hablar de las memorias, y la memoria es uno de los tantos nutrientes de la historia, pero no es la historia. Y eso me parece muy importante señalarlo. La memoria es la amnesis que decían los griegos, el recuerdo espontáneo. Eso es la memoria. La historia es la amnesis, es el recuerdo elaborado, el recuerdo reubicado, el recuerdo entendido. La memoria siempre es parcial, inevitablemente parcial, porque es el recuerdo que uno tiene de la propia vivencia. La historia es un proceso de reconstrucción, que tiene que incluir una memoria, otra memoria más, y otras cosas que no son memoria porque están perdidas, pero fueron hechos. Difícilmente, por ejemplo, están en la memoria colectiva hechos económicos, por ejemplo, un periodo de más estancamiento económico, de menos, son cosas que la memoria de los pueblos va perdiendo, pero que sin embargo son luego explicaciones que contextualizan ese fenómeno histórico. En los últimos años hemos tenido mucha memoria, y por eso mismo a estos episodios de esta época, sobre todo quienes integraron el movimiento tupamaro, son quienes han escrito. Ha habido muy poca o ninguna historia, ha habido memoria, y la memoria es, como digo, necesariamente parcial. Razón por la cual entonces hemos intentado hacer una historia sobre la base del relato clásico de ella, en el cual no confundimos lo que es hecho con lo que es opinión, que cuando la tenemos la decimos claramente, pero asentando hechos, que es lo que nos parece más importante. Les confieso que ha sido muy difícil la reconstrucción de los climas. Cuando me puse a abordar este trabajo dije, no quiero llegar a 400 páginas de ninguna manera, porque los libros de mi estimado amigo y admirado escritor Lincoln Maistegui son muy interesantes, los leemos los apasionados, pero son textos de 700 páginas, ¿no, verdad? Y yo quería tratar de llegar, o tengo la ilusión de que la nueva generación, que lee bastante poco, abandone un poco los mensajes de texto y los Facebook, y de pronto pierda. Mis nietos se ríen, lógicamente, son los primeros que se ríen, ¿no?, del abuelo, pobre, en su ilusión, de que puedan leer este tipo de textos. Por eso, si algún sufrimiento tuve en todo ese trabajo, es el de sacrificar hechos. En algunos momentos no hay más remedio que ser copioso, porque cómo uno recrea el clima, cómo uno reconstruye ese momento, que los más viejos lo vivimos, pero que los más jóvenes les cuesta mucho tener idea desde la perspectiva histórica. Ese es el drama del historiador desde siempre.
¿Cómo se le hace entender a un niño que había un mundo sin televisión? Y que los hechos no se podían ver en imágenes. Los personajes políticos mirábamos 3 veces a ver si era o no era el doctor fulano, porque solo lo conocíamos por una foto borroneada de un diario mal impreso, ¿no? Entonces, es muy difícil eso. Eran días en los cuales no había sosiego, ¿no? Era el gas lacrimógeno, era la sonada, era la pedrea, era todo un clima que fue generando una sensación de temor. La libertad se perdió. No hay nada que haga perder más la libertad que el temor. Cuando hay temor, se pierde la libertad. Cuando hay temor, se pierde la libertad. Y eso lo fuimos viviendo, de a poco. Y fue un proceso, no fue un día. El golpe de Estado aquí no fue un fenómeno cortante, no fue un relámpago que cayó del cielo, fue un largo proceso, en el cual se fueron sumando todos quienes de algún modo fueron contribuyendo a esa pérdida, a ese decaimiento de las instituciones del país. A veces por pérdida de fe, como recién lo señalaba el doctor Lacalle. Yo señalo la responsabilidad, no digo por señalarlas como culpas, la historia no es una cacería de culpables, es sobre todo un relato de hechos y una interpretación de cómo ocurrieron ellos, porque por algo ocurrieron, por algo ocurrió que toda esa intelectualidad que señalamos allí tenía esa visión tan escéptica, tan negativa, tan nihilista del país, ¿no? Y la tuvo, y se perdió la fe, y luego se pasó ese debilitamiento de la fe al de las instituciones. Y así fue que un día irrumpió la violencia. Pero fue un proceso en el cual fue creciendo la intolerancia. Primero perdimos la tolerancia, después perdimos la libertad. Y eso, cuando nos dimos cuenta, ya era desgraciadamente demasiado tarde. Estos días también se hace mucha historia contrafactual, la historia contra los hechos, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si? Bueno, sí, ¿qué hubiera pasado si Pacheco en tal momento hubiera dialogado con no sé quién? Sí. ¿Qué hubiera pasado si Pacheco gana la reelección? Es decir, tantas cosas se pueden especular, pero eso no es la historia. El tema es ver los hechos tal cual ocurrieron, tratar de entenderlos en su contexto y de interpretarlos. Eso es lo que he tratado de hacer en este libro. Ha sido un largo esfuerzo, lo he hecho sin pasión, pese al pesar que provoca la evocación de los hechos. Al principio a uno le duele, después se va acostumbrando a verlo, Los más viejos o los más veteranos quizás nos duela cuando empezamos a ver todo esto. Los más jóvenes los mirarán con más distancia. A mí me pasaba al principio, cuando veía esas cosas y me dolían mucho. Luego me acostumbré ya a verlas y pasaron a ser parte de un elemento que lo miraba, no digo como la Revolución Francesa, pero que lo miraba con más distancia. Sin passione et ira, como dice el maestro Cicerón, sin pasión y sin ira. Y eso lo puedo decir. Objetividad es imposible, porque ningún historiador de la historia puede ser objetivo. La sola selección de los hechos ya importa un cuadro de valores. Y uno hace un libro desde el pensamiento democrático, desde el pensamiento liberal, pero trata de someter los hechos a los principios de la prueba, a los principios de la evidencia, para trabajar con ellos. La objetividad no es posible, pero sí, como cito yo a un gran autor francés que ha trabajado mucho sobre esto, Paul Ricoeur, se pueden hacer con intención de verdad. Ese es el tema, con intención de verdad. Y eso les aseguro que es lo que yo he intentado hacer acá. Trabajar con los hechos con intención de verdad, con la mayor imparcialidad posible.
he rescatado mi memoria, pero también la de los otros. Y en cada episodio en que hay dos memorias, así lo he hecho constar. Hay episodios que aún están en la oscuridad, por más esfuerzos que a veces se hacen de presunto esclarecimiento, de los cuales nada sale. El caso Mitrione, por ejemplo. Estar en la oscuridad. Ahí se han hecho grandes libros mirando documentos del Departamento de Estado norteamericano, pero de ahí no surge ninguna conclusión ni para un lado ni para el otro. Y eso es la pretensión que se ha tenido en este relato. No quiero abundar en más porque creo que mis dos colegas han sido brillantes en sus exposiciones, muy halagadores y gratificantes para quien ha hecho este trabajo. Yo simplemente puse todo mi esfuerzo en esas páginas y ahora quedo en manos de ustedes. En ellas espero que encuentren un relato que trató sobre todo de ser claro. Los capítulos son cortos, deliberadamente. La crónica está relatada en tiempo presente, deliberadamente. Tratamos de darle justamente la mayor facilidad para que no nos muera esa ilusión de esperar de que sean más jóvenes que viejos los que lo lean. Muchas gracias.